El amanecer del 14 de octubre de 1806 cubrió de niebla los valles y colinas de Turingia. En aquel silencio previo al caos, miles de hombres aguardaban una orden que cambiaría la historia de Europa. Desde lo alto del Landgrafenberg, Napoleón Bonaparte observaba el horizonte envuelto en un manto de humo y bruma. Frente a él, el orgulloso ejército prusiano, heredero del legendario Federico el Grande, desplegaba sus líneas con precisión mecánica. Pero su disciplina, tan admirada durante décadas, estaba a punto de enfrentarse al ingenio de un hombre que había reinventado la guerra. Aquella mañana, entre la niebla, nacía una nueva forma de conquistar el mundo. Napoleón sabía que la victoria no se lograba solo con fuerza, sino con movimiento. Durante semanas había jugado al engaño, empujando a los prusianos a una trampa mortal. Sus cuerpos de ejército avanzaban como los engranajes de una máquina perfecta, convergiendo hacia un enemigo que aún no comprendía el alcance de la maniobra. Los prusianos, confiados en su número y tradición, marchaban con lentitud, sin sospechar que la tormenta se cernía sobre ellos. Mientras tanto, al norte, el mariscal Davout, con un puñado de hombres, se dirigía a Auerstadt, sin saber que se encontraría cara a cara con el grueso del ejército prusiano. Dos batallas distintas, un solo destino. Cuando los primeros rayos de sol perforaron la niebla, el rugido de los cañones rompió el silencio. En Jena, el campo se convirtió en un infierno de fuego y humo. Las tropas francesas, ágiles y disciplinadas, se movían con una coordinación casi imposible. Napoleón dirigía cada movimiento desde una colina, observando cómo sus divisiones envolvían los flancos enemigos con precisión quirúrgica. Los prusianos, fieles a su rigidez, intentaban mantener sus líneas cerradas, pero sus tácticas del siglo anterior eran inútiles ante la flexibilidad napoleónica. Cada explosión, cada carga de caballería, era un golpe contra el orgullo de un imperio que aún creía invencible. En Auerstadt, mientras tanto, el mariscal Davout enfrentaba el desafío más grande de su vida. Con apenas 26.000 hombres frente a los 60.000 del duque de Brunswick, se negó a retroceder. La lucha fue salvaje, las balas silbaban sobre su cabeza, mientras los franceses resistían oleadas de ataques prusianos. El duque de Brunswick cayó herido mortalmente y el caos se apoderó del enemigo. Davout, con una sangre fría sobrehumana, reorganizó sus líneas una y otra vez, transformando la desesperación en victoria. Cuando la noticia llegó a Napoleón, no pudo ocultar su asombro. Davout ha combatido como un dios, dijo. A medida que el día avanzaba, la batalla de Jena se inclinaba irremediablemente hacia el genio francés. Napoleón aprovechó la confusión prusiana y ordenó el avance general. Las trompetas resonaron como relámpagos y la infantería francesa, animada por la voz de su emperador, se lanzó sobre el enemigo. Los prusianos, agotados, comenzaron a ceder. Los campos se cubrieron de humo, el sol apenas se filtraba entre las nubes y la tierra temblaba bajo el peso de los cañones. En ese momento, Napoleón se alzó como un titán sobre el caos, dirigiendo el destino de miles de hombres con un solo gesto. La victoria se consolidó al caer la tarde. Las tropas prusianas se desbandaron, su disciplina deshecha, su orgullo convertido en polvo. En Auerstadt, Davout completaba el milagro. Había derrotado por completo al ejército principal enemigo, superado en número más del doble. La noticia de la doble victoria recorrió los campos como un fuego sagrado. Napoleón había destrozado no solo al ejército prusiano, sino la idea misma de su invencibilidad. En menos de un día, el mito de Federico el Grande había sido enterrado. Francia dominaba Europa y el nombre de Napoleón se alzaba por encima de todos. Cuando las armas callaron, el campo quedó cubierto de humo y silencio.
Napoleón, a caballo, recorrió el terreno devastado. Sus ojos se posaron en los cañones abandonados, en los cuerpos tendidos sobre la hierba húmeda, en los estandartes caídos. Este es el precio del poder, murmuró. Y sin embargo, en su mirada brillaba algo más que orgullo. Era la certeza de haber sellado el destino de Europa con su genio. A su alrededor, los hombres lo miraban como a un semidios, una figura salida del mito. Para ellos, Napoleón no era solo un general, era el destino encarnado. En Berlín, la noticia de la derrota cayó como una sombra. El rey Federico Guillermo III huyó junto a la reina Luisa mientras las tropas francesas marchaban triunfantes hacia la capital. La bandera tricolor ondeó sobre los palacios prusianos y las calles se llenaron de silencio reverente. Europa entera comprendió que nada volvería a ser igual. El antiguo orden, el equilibrio de monarquías, había sido destruido por la inteligencia y la audacia de un solo hombre. La Revolución Francesa, que había nacido en las calles de París, ahora dominaba los campos de Alemania. Napoleón, desde Berlín, comenzó su siguiente obra maestra política. Reorganizó los territorios vencidos, fundó la Confederación del Rin y convirtió a los antiguos enemigos en aliados. Cada movimiento era un golpe calculado para consolidar su imperio. Pero incluso en medio de la gloria, sabía que la fortuna era voluble. El poder es un fuego que no puede sostenerse sin quemarse, diría más tarde. Sin embargo, en 1806, su estrella brillaba más que nunca. Era el dueño del continente, el conquistador de reyes, el arquitecto de un nuevo orden europeo. Años después, en su exilio, Napoleón recordaría Jena y Auerstadt como el punto más alto de su genio militar. Fue el día en que vencí no a un ejército, sino a una idea, confesaría. Había destruido la noción de que el pasado podía detener al futuro. La vieja Europa había caído ante la fuerza de su mente, y aunque el destino lo llevaría al exilio y a la derrota final, aquel día permanecería grabado como el momento en que su nombre se volvió eterno. En los campos de Turingia, entre el humo y la gloria, nació la verdadera leyenda de Napoleón Bonaparte. La batalla de Jena-Auerstedt, 1806, es famosa por la aplastante doble victoria de Napoleón contra Prusia, donde en un mismo día sus fuerzas derrotaron al ejército prusiano principal en Jena y a 21 kilómetros al norte el mariscal Davout, con solo un cuerpo, venció al grueso del ejército prusiano en Auerstadt, a pesar de la inferioridad numérica. Curiosamente, los prusianos tenían una reputación formidable, pero sufrieron por su burocracia militar, planes descoordinados y comandantes mayores incapaces, mientras Napoleón usó la velocidad y la concentración de tropas, a pesar de que sus fuerzas en Jena eran inicialmente menores que las esperadas. ¿Sabías que hubo doble victoria simultánea? Lo más notable es que se ganaron dos batallas cruciales, Jena y Auerstadt, en el mismo día, el 14 de octubre de 1806, resultando en la casi total aniquilación y humillación para un ejército tan grande y poderoso para ese entonces como el de prusiano. En Auerstadt, el mariscal Davout derrotó a un ejército prusiano que lo superaba en número por más de 2-1, ganándose el título de Duque de Auerstadt. A pesar de su temida reputación y caballería, el ejército prusiano estaba plagado de comandantes ancianos y un sistema burocrático lento, lo que resultó en planes descoordinados y movimientos lentos, a diferencia de la agilidad francesa. Napoleón, desde el día anterior, movilizó recursos para concentrar fuerzas masivas en Jena, logrando que 96.000 hombres estuvieran allí, aunque solo una parte luchó inicialmente, superando a los prusianos en el momento clave.
Los prusianos, creyendo que luchaban contra una vanguardia, se encontraron con la masa principal de Napoleón en una posición ventajosa, Landgrafenberg, sorprendiéndolos y barriéndolos del campo. Prusia tenía múltiples planes de batalla y un confuso sistema de Estado Mayor, lo que provocó retrasos y que sus acciones fueran reacciones a los movimientos franceses, perdiendo la iniciativa. Esta doble victoria fue tan decisiva que Napoleón completó la conquista de Prusia en solo 6 semanas, ocupando Berlín y forzando una rendición. Así terminó el día en que el orgullo de Prusia se derrumbó ante el genio de un solo hombre. En Jena y Auerstadt, Napoleón no solo venció con su ejército, venció con su mente, con su visión y su audacia. Si esta historia te hizo sentir la grandeza y el peso del destino, deja tu like, comparte este video y suscríbete a Legado Inmortal, donde cada batalla revive con la fuerza del tiempo. Porque las victorias se olvidan, pero las leyendas nunca mueren.